Venga, egunon, bagoaz Alex Picharromanen prentzorkoagaz. Vamos con la rueda de prensa de Alex Picharroman, euskeraz hasiko gara lehenengo. Bai, venga, mane, zer hasi. Kaixo, Alex, nolakoa izan zen debuta, esperotako debuta izan zenun, zer sentitu zendun? Bai, egunon. Partidu berezia niretzako, honetan debutatzea, baino pozik, eta pozik gainera atera eta empatea lortzeagatik eta puntutxo bat ekartzeagatik etxera. Ramon, erantzun. Mikrofonoa, biztu mikrofonoa. Barikuko partidori begira, sobre burua titularra ikusten duzu? Edo zelako... Titular jokatzeko pres nago, baina hori entrenatzaileak erabaki behar du eta ni prest jokatzeko momentua iriste baldin bada, jokatzeko, klaro. Dana dela, entrenatzaileak hartutako erabakia esan gure dut zu zela iratzearena, esan gure dau kontutan hartzen zaituela. Esan gure dut taldean sartzeko zerrendan zauzela. Bai, ni, berandu iritsi da debuta, baina hasieratik oso lasain egon, taldeak oso denboraldi ona darama eta azkenean zaila da taldeak horren beste gauza ondo iten ditunean eta jendeak nivel hau eta maila hau ematen dunean esartzea, baina ni lasainago, konfiantzarekin eta akit momentua iristeakoan prest egon naizela. Alex, zein da zure postua? Pentsalei, eskoiko lateralean jokatzeko azarala, baina zuk zelai erdian be jokatzen dozu, eskerregalean be jokatzen dozu. Ni atletikera lateral moduan etorri nintzen, baina, azkenean nire birtuetako bat polivalentzia hori da eta presnago bai zela erdian jokatzeko eta entrenatzaileak behar duen lekuan jokatzeko. Amane? Bai, aipatu duzu berandu iritsi dela debute hori, 11. jardunaldia atletikentzat, nolakoa izan da itxaronaldia, zelan kudeatu duzu? Espero baino beranduago iritsi da. Azkenean gauza pasa dira, bai. Lehenengo jardunaldian lesio bat eukinun, bizpairu aste hon nintzen entrenatu gabe eta egia da berandu iritsi dela, baina esan dakoa, azkenean hemen importanteena taldea da, taldea maila handia ematen ari da partidu bakoitzean eta egia esan ondo eraman dut eta lasai nago. Puntu bat anoetan eta puntu hori topiko bat da futbolean, baina puntu hori on egiteko irabazi egin behar jako Kadizeri barikuan txaman bezen. Bai, argi dago. Hemen partidu guztiak berdin afrontatzen ditugu, irabaztea ateatzen gera eta argi dago Austiraleko partidua aurrera ateratzeko gogoz gaudela. Atletikek erakutsi dau talde sendoa dela, edozein talderentzat irabazteko gatza, baina sei bardinketa eta pentsalei zer faltaiako horra aurrean, ez da gol aukera gauzatze horretan? Bai, egia da partio guztitan oso nivel altua erakutsi egula eta nik uste nahi genitun puntuak baino gutxiago azkagula eta batzuetan hori gertatzen da, futbola horrelakoa da, aukera ditugu, hori dela garrantzitsuena eta sartuko dira eta aurrera igoko gara. Alex, arlo personalean eta orokorrean, ez da, zu realean hasitako eta ezitako jokalaria zara, irudi bat eukiko zendun atletiken inguruan, eta orain atletiken barruen zauz. Ze aurkitu dozu, zure irudia aldatu eginda? Ez, nik arginekan, esan nuen etorri nintzenean kluba handi bateran entorrela eta egia da dena oso ondo ematen ari dela eta nire atletikeko nekan irudia ez da aldatu. Osea, banekin noran entorren, zelako ekipoa zan, zelako kluba eta oso pozik nago hemen. Bai, Alex, zura aurkezpen egunean esan zenun Marcelino konbentzitu behar zenuela, lehen azterketa hori pasatu zenun lehen taldean egonda, orain zer falta zaizu konfiantza hori irabazteko, zer egin behar duzu?
Bueno, nik uste konfiantza bat katela, entrenatzailearen konfiantza bat katela, esan dakoa. Taldeak partido sonak egiten ari da, jendea oso maila altua erakusten ari da, eta azkenean zaila da taldean sartzea, baina bueno, ni prest nago, entrenamenduak oso ondo juten ari dira, eta edozein momentutan iritsi behar baldin bada, prest egon momentu hori aprobetxatzeko. Lehen ere aipatu duzu izaera polivalente hori daukazula, hori ere aipatu zenun, galeran jokatzera etorri zarela, baina ez dakit orain ikusita leku ez delako maila ematen ari den aukera gehiago ikusten dituzun, zeure burua gehiago ikusten duzun agian zelai erdian probatzeko, beste aukera bat izan daiteke? Bueno, hemen importanteena da entrenamenduak aprobetxatzea, taldeak mai berdinean jarraitzea, horrek ere egiten du entrenamendutako lana ona dela erakusten du, eta nik uste hori dela bidea. Besterik gabe, osea, ez dakit, ez dut pentsatzen orain lateralean leku oso ondo dagoela, ez dakit ze, osea, iritsi behar baldin bada, berdin du zelai erdian, lateralean, edo berdin du nun izango den. Alex, Marcelinok ezagutzen zaitu, baina guk ez. Ez zaitugu ikusi jokatzen. Zer eman leikio Alex Petxarromanek atletiken jokoari? Bueno, azkenean jokalari bat aldatzeak ez du horren beste aldatzen. Esan dakoa, taldea importanteena, taldeak egiten dituen gauzak oso ona dira, eta azkenean egia da sartzen dena orain Jeraioa sartu da, Bibian lesionatuta dagolako, eta hemen denak dakate maila handia, eta hori da, besterik gabe. Vamos con las preguntas en castellano. Carlos. Hola, Alex. Carlos de Mundo Deportivo. Bueno, primeros minutos el otro día en Anoeta contra la Real. Un poco, ¿qué tal te encontraste? ¿Cómo te viste? Gracias. Muy buenas. Pues la verdad que fue un partido muy especial, tanto por el ambiente como por el hecho de ser un derbi, pero bueno, la verdad que me encontré bien. Los minutos que estuve creo que al final me sirvieron y participé bastante, y la verdad que me encontré muy a gusto. Apapatxa, Kevin Doyle, Durangaldeko Telebista. Bueno, yo te quería preguntar, ¿no? ¿Por qué siente un jugador, ¿no? Cuando le llaman, ¿no? Está calentando, ve que ese es su momento, se acerca a ponerse la camiseta y teniendo en cuenta encima que fue en Anoeta, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Bueno, el hecho fue un poco diferente porque es verdad que salía a calentar, pero estaba Geray con unas molestias y salió Núñez. Entonces me senté en el banquillo, y estando en el banquillo me llama Marce y me dice que me ponga la camiseta. Y nada, realmente no piensas nada. Dice, ponerme la camiseta cuanto antes para salir al campo, y nada, salí con ganas y con ilusión. El debut. Muy bien. Es Bardiño usted. Hola Alex, bueno, Mayelen de Telecinco. Bueno, un debut siempre es especial, ¿no? Pero me imagino que todavía más siendo contra tu anterior equipo. Sí, lo que he dicho, al final es un club donde he estado 13 años de mi vida, donde me he criado, y sí que fue muy especial, tanto por el hecho del debut en Primera División como por hacerlo en Anoeta. Pero bueno, muy contento y con ganas de estrenarme en San Mamés también. Vale. Esa espera, ¿cómo ha sido? Ha sido una espera larga, ha llegado en la jornada 11 para el Atleti, ¿cómo lo has gestionado tú? No, pues bien, yo creo que se han dado circunstancias de lesiones, el equipo está a un nivel muy alto, y la verdad que he estado tranquilo, entrenando a tope y esperando a que llegase la oportunidad. Carlos. Sí, yo quería incidir un poco en este tema, Alex. ¿Tú te esperabas jugar más cuando llegaste? Porque han sido tus primeros minutos el otro día. No sé eso cómo lo ves, si te esperabas jugar más. No, al final, pues lo que he dicho, al final en el fútbol se dan muchas circunstancias. Al final el jugador siempre quiere jugar, pero ya sabe que las cosas, y más en un primera, son difíciles, y nada, yo vine con la idea clara de quedarme, de jugar y de ayudar al equipo, y lo más importante es eso, que el equipo está rindiendo muy bien y que intentar, pues eso, seguir sumando de 3 en 3 a poder ser, para estar ahí arriba en la clasificación. Álvaro.
Alex, no es ajeno todo lo de que el derbi es más importante para uno, es más importante para otro. Quiero saber si fue un partido en el que se vivió algo diferente, desde el vestuario hasta afuera. Hay una cosa en la que no podéis negarlo. El gol del empate se celebró más que cualquier empate de todo el año. No sé cómo se vivió ese día desde dentro. Bueno, pues la verdad que se vivió igual que cualquier otro partido y se afrontó de la misma manera. Es verdad que al final un gol en el 90, en la manera que se dio, pues es normal, yo creo que la euforia de la gente de celebrar el empate, pero ya te digo que no fue ni por el hecho de que fuera la Real o cualquier otro equipo. Qué bien. Llegaste para convencer a Marcelino, le convences y qué pena, ¿no? Porque parece que en esa primera jornada había opciones de que pudiera ser titular y vino esa lesión. Me imagino que uno le da vueltas, ¿no? Sé que el fútbol es así, esas cosas no se pueden controlar, pero le habrás dado vueltas a esa jornada. Sí, bueno, al final pues es parte del fútbol y bueno, a ver, la verdad que intento pensar lo menos posible en lo que ha pasado en estas 10-11 jornadas. Yo ya sabía que lo que tenía que hacer aquí era convencer al entrenador, lo hice, a partir de ahí lo más importante es estar todos los días entrenando a un nivel alto, que el equipo lo requiere y ya está, o sea, yo pensar en o lamentarte del posible debut antes, las cosas han dado así y estoy tranquilo porque sé que quedan muchos partidos, quedan muchas jornadas y seguro que tendré minutos. Baitale. Baitale. Mikel, de Telecinco, buenas Alex. Más allá del partido, más allá del debut, me gustaría saber cómo te encuentras tú ahora mismo, si tienes en el día a día mayor confianza en los entrenamientos. Sí, lo que te he dicho, me encuentro muy bien, con muchas ganas, con ganas de participar obviamente, pero muy contento y muy motivado. Sé que tengo el apoyo de los compañeros, del entrenador y la motivación no me falta en el día a día. Vale. Sí, en tu presentación también hiciste mención a tu polivalencia, llegaste como lateral, pero que también tenías capacidades para estar en el centro del campo. No sé si ahora, al ver el alto rendimiento que está dando, por ejemplo, Leque como lateral, te ves con más opciones para poder aportar en el centro del campo o estás a la espera de lo que venga tendrá que venir, no sé. Pues mira, lo que has dicho, lo que tenga que venir vendrá, yo ya te digo, estoy contento con el trabajo del día a día, que es lo más importante y yo creo que lo estoy haciendo muy bien y si los minutos tienen que venir para jugar por dentro, pues bienvenidos sean o para jugar donde haga falta. Pero ya te digo que estoy tranquilo, que esto es largo, quedan muchas jornadas y estoy muy feliz. Álvaro. Yo le cojo el guante a Mane. Llegas aquí, convences que lo que decía Kevin y dices, bueno, me voy a pelear con Demar, con Capa. Leque estaba entrenando en el otro lado. No sé si bromeas mucho con Leque también, que ha sumado uno más a tu puesto. No, al final yo ya sabía, y todo el equipo sabía de la polivalencia también que tiene Leque, que puede jugar en la izquierda, en la derecha. Al final él está a un nivel muy alto, está aprovechando su momento, me alegro mucho por él y ya está. El resto me llevo muy bien con él, obviamente bromeamos de todo, pero no nada de piques ni cosas fuera de lugar. Carlos. Sí, Alex, yo te quería preguntar un poco qué te dice Marcelino, qué te pide, porque el otro día se te había hablando con él bastante tiempo, la semana pasada, un poco qué es lo que te pide. Bueno, pues que esté preparado para cuando tenga que llegar el momento, que entrene a tope y ya está. O sea, no me dice nada del otro mundo, la verdad. Qué bien. Yo quería preguntarte si te sorprendió el debut en Anoeta. Hombre, uno siempre está preparado, ¿no? Lo has dicho varias veces. Y de cara a este fin de semana, al final el haber debutado puede ser una señal de que puedes estar cerca, ¿no? De tener más minutos. Sí, bueno, la verdad que yo he estado preparado para cualquier partido, he calentado también en varios partidos, no ha podido ser, se ha dado una Anoeta, estoy contento por eso y sé que aunque no hubiese tenido minutos, mi nombre está ahí para cualquier jornada y para cualquier partido de liga. A partir de ahí el míster decide y lo que decida, pues a aceptarlo y a seguir currando. Álvaro.
Viernes, Cádiz, San Mamés, bien y abajo. Supongo que Marcelino va a incidir mucho en eso de la no relajación, lo ha dicho aquí cuando vino el Rayo, por eso de los nombres y demás. No sé, ¿qué te dice el partido? ¿Cómo estáis viendo al Cádiz? ¿Cómo llega el equipo a ese encuentro? Pues bueno, pues otro partido difícil. Intentaremos con nuestras armas, como hemos hecho hasta ahora, pelear hasta el final, intentar sacar los 3 puntos, que se llene San Mamés, que el apoyo del público se nota muchísimo y nada, con ganas de que llegue el viernes y afrontarlo como un partido más, pero un partido que será difícil. Amane. Me imagino cuál va a ser la respuesta, pero prefiero que me lo digas tú. Antes has comentado en euskera que todo jugador quiere jugar. No sé si en algún momento, al ver que tu debut llega un poco más tarde de lo esperado, has tenido alguna duda de si la decisión que tomaste al venir al Athletic había sido la correcta o no. No, para nada. Desde el primer momento en que vine aquí, vine con las ideas claras de que ya sabía dónde venía a un sitio donde iba a ser difícil jugar, y más en mi situación, que al final vienes de otra categoría, te tienes que adaptar al equipo, al entrenador, a las necesidades nuevas del equipo y realmente no he dudado nunca de mi elección y estoy muy feliz. Carlos. Sí, Alex, bueno, es que, claro, hay mucha competencia, ¿no? En ese puesto, digamos que es el puesto con más jugadores, que estáis hasta 4 jugadores, ¿no? Un poco eso ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, pues la verdad que no pienso mucho en eso. Aquí lo importante son los entrenamientos, estar disponible para cualquier momento y esperar el momento, que llegue el momento y aprovecharlo, como ha hecho Leque y como lo han hecho muchos otros. El equipo está rindiendo a un nivel muy muy alto y eso es mérito de los que juegan, pero también de los que entrenamos a tope todos los días, que hacemos que esa competencia pues sea buena para el equipo. Kevin. Muchos años vistiendo de la Txuri-Urdin, el otro día del partido pues tuvo ese desenlace feliz. Quería saber, ¿no?, desde el otro lado de la 8, pues cuántos mensajes has recibido, ¿no? En plan, felices por tu debut, pero tan un poquito enfadados pues por lo que pasó, ¿no? Sí. Bueno, al final pues, tengo muchos amigos que son de la Real y se alegraron mucho por el debut, pero bueno, estaban pues eso, con la espinita clavada esa del empate, sobre todo por cómo se dio en el último minuto de falta, tal, pero bueno, ya te digo que vaciles ha habido siempre y todo buen rollo y nada, muy, muy contento por todo. Vale? Venga, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko.